Bueno, vamos a empezar esta última clase de la unidad 4 hablando de pragmática. Bien, nosotros ya estuvimos viendo en la primera unidad, estuvimos hablando de las divisiones de la lingüística, ¿sí? Estuvimos viendo que los elementos lingüísticos están constituidos por fonemas, que se combinan para formar morfemas, los que a su vez se unen en las palabras, y estas constituyen las frases y oraciones. A todas estas unidades, teniendo en cuenta el significado de las partes y las relaciones que establecen, se les puede asignar un significado. Y entonces vemos así que el nivel morfológico, el nivel fonológico, el nivel morfológico y léxico, el nivel sintáctico, el nivel semántico, son niveles de análisis lingüístico que abordan, bueno, la fonética y la fonología, la morfología, ¿sí? Y así sucesivamente todas estas divisiones de la lingüística. Y vimos en un último nivel la pragmática como aquella disciplina que va un poco más allá de esos niveles y que tiene en cuenta el contexto, es decir, ya no estamos hablando del sistema lingüístico en sí, sino de la relación del sistema lingüístico con otros sistemas, con el contexto en el cual se usa ese sistema lingüístico. Como vamos a ver además, no, entonces no es un nivel de análisis, sino una perspectiva de abordaje de los fenómenos lingüísticos. Bien, hablamos también en las primeras clases del conocimiento pragmático. Sí, este conocimiento que nos permite, por ejemplo, darnos cuenta que en ese primer intercambio, donde A pregunta, ¿tomás un café? Y B contesta, son más de las 10, después no pegó un ojo, en realidad B está negando tomar un café, ¿sí? No está aceptando ese ofrecimiento. O ese conocimiento pragmático también es el que nos permite interpretar que en el segundo par de ejemplos, B no sabe bien dónde vive María. ¿En qué calle vive María? Sé que vive en Patagones. Bueno, esto implica que no sabe en qué calle vive María, aunque no diga expresamente no sé en qué calle vive. ¿Mm? El tercer ejemplo, bueno, evidentemente a B no le gustó mucho el disco que le regalaron y en el último ejemplo, si bien parece que teléfonos y baños poco tuvieran que ver, bueno, ese es un intercambio perfectamente posible en el cual A le dice a B, suena el teléfono con la esperanza de que B atienda y B se excusa de atender el teléfono avisando que está en el baño. Es decir, los hablantes al usar el lenguaje ponemos en juego no solo el conocimiento de los distintos niveles lingüísticos, sino también otros conocimientos que nos permiten entender esas cosas que no están dichas lingüísticamente. Ese mismo conocimiento nos hace ver que el sí puedo allí marcado en rojo no es una respuesta adecuada a la pregunta ¿me podés decir la hora? Es decir, me podés decir la hora cuenta como un pedido y no como una pregunta acerca de la capacidad de alguien de decir o no la hora. ¿Sí? Esa segunda respuesta no es apropiada frente a la intervención de A, salvo que sea un niño el que conteste que todavía no entiende estos actos de habla indirectos o bien que haya una intención humorística. Entonces vamos a definir la pragmática como el estudio de las relaciones entre la facultad del lenguaje y otros factores, los factores cognitivos y sociales que inciden en el uso del lenguaje, es decir, los factores cognitivos y sociales que nos permiten usar eficientemente el lenguaje para comunicarnos con otros. Como dice Escandel Vidal en el texto de lectura obligatoria que ustedes tienen, es una disciplina de interfaz, ¿sí? Porque se ocupa de las interrelaciones entre lo lingüístico y lo no lingüístico, lo extralingüístico. En particular, los aspectos cognitivos y los aspectos sociales, ¿sí? Que inciden en el uso del lenguaje. Vamos a hablar también de unos conceptos básicos entonces de pragmática y vamos a hacer una primera distinción entre significado e interpretación. ¿Mm?
El significado, tal como vimos en la primera parte de esta unidad, en semántica, es la proposición, ¿sí?, obtenida a partir del significado de las unidades léxicas y las relaciones sintácticas que se establecen entre ellas. Recuerden la semántica composicional de la que estuvimos hablando en la última parte de la clase anterior. Este significado, entonces, es el significado lingüístico, es un significado sistemático, constante, en general independiente del contexto. Es lo que podríamos llamar el significado literal de una expresión, aquello que está codificado en la lengua. Pero cuando hablamos de interpretación, en realidad estamos incluyendo no solo el significado lingüístico, sino los demás factores. ¿Quién habla? ¿Para quién habla? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para qué? Y bueno, un largo etcétera. Allí estamos hablando del significado intencional o intentado por el hablante. Pensemos en el ejemplo, en esta habitación hace frío. Esa expresión, alguien puede decir, en esta habitación hace frío, y bueno, si pensamos en el significado, tendríamos que pensar, bueno, que esto lo que está diciendo es que en el ambiente de la vivienda o edificio en que se encuentra el hablante, la temperatura es baja, bueno, con respecto a alguna escala de lo que es agradable o no agradable o confortable para estar. Ese es el significado. Ahora, uno puede interpretar esa expresión como un pedido de cerrar la ventana o de subir la calefacción o de abandonar directamente la habitación. Entonces podemos decir que la pragmática lo que trata de hacer es salvar la brecha que hay entre lo que se dice y lo que realmente se quiere decir. Es decir, darnos unidades y procedimientos de análisis que nos permitan explicar cómo los hablantes llenamos esa brecha, ese espacio que hay entre lo dicho y lo no dicho, ¿sí? Siempre de manera regular, de manera sistemática, de manera científica, explicar esa diferencia. Otro concepto importante en pragmática es el concepto de enunciado, ¿sí? Recordemos que para la sintaxis, el nivel de análisis, la unidad máxima de análisis es la oración, ¿sí? Para la pragmática es el enunciado, es una unidad comunicativa, la realización lingüística concreta de un hablante concreto en una situación concreta. Y puede no necesariamente coincidir con una oración, ¿sí? Fíjense en los ejemplos. En esta habitación hace frío, que es una oración. ¿Qué frío hace? También, pero ¿qué frío? ¿Sí? Ya no es una oración. Si a alguien le preguntan si quiere café, puede decir no, no quiero café, pero puede decir no quiero, también una oración, o directamente no. ¿Cuándo vino Juan? Bueno, Juan vino ayer. Vino ayer o ayer simplemente. Y fíjense que entonces cuando hablamos de enunciado, ya estamos hablando de la intervención concreta de un hablante en una situación comunicativa, y no de la oración, que es la unidad abstracta de la gramática. Ahora bien, el contexto de alguna manera está previsto en la lengua. Nosotros en la lengua tenemos elementos que nos permiten señalar el contexto, que nos permiten operar esta deixis, que significa justamente señalamiento en griego. Los deícticos son aquellos elementos lingüísticos ligados al momento de habla y a los interlocutores, y entonces son los elementos lingüísticos que nos permiten señalar con el lenguaje a las personas que intervienen en una determinada situación comunicativa, el lugar, el tiempo. Fíjense, por ejemplo, los pronombres personales, yo, vos, usted, o las desinencias verbales de persona, que nos permiten señalar, indicar en el contexto a quién nos estamos refiriendo. Yo creo tal cosa, bueno, el hablante, quien en ese momento toma la palabra, es
quien cree una determinada proposición y se puede dirigir a un interlocutor con menor distancia social, vos con mayor distancia social, usted, o eso mismo también marcarlo, como decíamos, en las desinencias verbales de persona. La dixis temporal, también anclada en el ahora de la enunciación del momento de habla y cómo a su vez se puede relacionar con lo que pasó antes o con lo que puede pasar después, lo que se marca con, por ejemplo, adverbios temporales o con los tiempos verbales. La deixis espacial también nos permite señalar lo que está cerca o lo que está lejos de ese lugar en el que se está llevando a cabo un evento comunicativo. Aquí, frente a allí, este frente a aquel, lejos, cerca, o también verbos que son inherentemente deícticos como venir o ir. Venir es dirigirse hacia el lugar en que el hablante está en este momento, o ir es alejarse de ese punto, de ese centro enunciativo. Hay también algunos otros tipos de deixis, como la deixis textual, pero básicamente lo que queríamos mostrar aquí es esta posibilidad que nos da el lenguaje de señalar el contexto o elementos del contexto. Bien, hablábamos del objeto de la pragmática de dar cuenta de los factores cognitivos y sociales que intervienen en el uso del lenguaje o que inciden en el uso del lenguaje. Esto nos permite distinguir dos grandes ramas de la pragmática cognitiva o de orientación cognitiva y la pragmática social. Es decir, la primera se va a especializar en los sistemas, principios, procesos cognitivos que subyacen al uso del lenguaje, ¿sí? Como por ejemplo hacemos inferencias o integramos la información. Esto piensen ustedes que se enmarca en las ciencias cognitivas, que son el conjunto de disciplinas que intentan explicar cómo nuestra mente-cerebro procesa la información. Es decir, cómo adquiere información del medio por distintas vías. El lenguaje es una, pero también la visión, la audición, cómo procesamos esa información, cómo la almacenamos, cómo la recuperamos cuando la necesitamos para una nueva tarea, ¿sí? Entonces, en el caso del lenguaje, del uso del lenguaje, la pragmática cognitiva intenta dar cuenta de cuáles son los sistemas de conocimiento, los principios, los procesos cognitivos, es decir, los procesos mentales que entran en juego en el uso del lenguaje, cómo inferimos, por ejemplo, información que no está dicha, que no está codificada lingüísticamente, cómo integramos lo dicho con lo que no está dicho en nuestros conocimientos previos o con otros aspectos del contexto. La idea es que como humanos hay ciertos mecanismos comunes de nuestra mente que todos compartimos en tanto seres humanos y esos mecanismos nos permiten llevar adelante los intercambios lingüísticos con éxito y eso es lo que intenta explicar esta pragmática. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son las generalizaciones que podemos hacer en cuanto a esos mecanismos de la mente humana que son comunes a todos y que nos permiten interpretar eficientemente los enunciados lingüísticos? En cambio, la pragmática social está más ligada a cada cultura o grupo social en particular y al tipo de reglas que rigen la conducta verbal de los hablantes de esa cultura o de ese grupo social. Por ejemplo, qué conductas verbales pueden o no ser adecuadas en un contexto determinado. Es decir, cuando uno puede hacer un chiste y cuando un chiste puede estar desubicado. Cuando puede tutear o no tutear a alguien. Cuando puede usar un registro informal y cuando no puede hacerlo. Es decir, cómo uno puede dirigirse a otros, si tiene autoridad o jerarquía, por ejemplo, para dar órdenes,
es decir, cómo la jerarquía o el rol social de cada uno incide en las conductas verbales que puede tener. ¿Mm? Cómo son los patrones de conducta verbal, por ejemplo, en determinados ámbitos, una clase, una consulta con el médico, una visita familiar. ¿Mm? Entonces, en este caso, la explicación lo que busca es ver cuáles son las tendencias de comportamiento comunicativo en cada grupo humano en función, bueno, de las creencias, de los sistemas de valores, de las actitudes, etcétera, que pueda tener ese grupo humano. Por supuesto, hay muchas corrientes y líneas de trabajo dentro de estas dos grandes ramas de la pragmática. Ustedes van a trabajar en semiología y análisis de discurso en en el próximo cuatrimestre. Por darles algunos ejemplos, por ejemplo, tienen los trabajos de Grice sobre las máximas conversacionales. Grice partía de la existencia de un principio cooperativo que dice que los hablantes, cuando estamos involucrados en un intercambio conversacional, hacemos que nuestra contribución a la conversación debe ser en cada momento la requerida por el propósito o la dirección de ese intercambio comunicativo. Entonces, hay unas máximas que son las que gobiernan por los que se vehiculiza este principio cooperativo y cuando violamos algunas de esas máximas o cuando parecemos violar algunas de esas máximas, en realidad lo que estamos haciendo es disparar contenidos no dichos, implicaturas conversacionales. Sperber y Wilson también de algún modo continúan estas ideas y tratan de ver cómo procesamos los enunciados en contexto, siempre buscando en qué contexto un enunciado es relevante, es decir, en qué contexto yo puedo sacar la mayor cantidad posible de información de una emisión, ¿sí?, que estoy procesando con el menor esfuerzo cognitivo posible. Es decir, hay un principio de economía en la interpretación. La interpretación más plausible, esa que es la más económica, es decir, la que me provee más información, insisto, con el menor esfuerzo cognitivo posible. Y también la idea entonces de estas corrientes es ver cómo estos principios que guían la conversación, estas máximas que guían la conversación y las aparentes violaciones de esos principios conversacionales son los que nos permiten inferir todo aquello que no está dicho lingüísticamente. En cambio, en el ámbito de la pragmática social, la preocupación más que nada tiene que ver con las convenciones que hacen que las conductas verbales deban tener determinadas propiedades. La teoría de los actos de habla, desarrollada inicialmente por Austin en Inglaterra y continuada por Searle en Estados Unidos, básicamente trató de mostrar cómo hacemos cosas con palabras, ¿sí? Es decir, cómo hay cosas, como a veces hablar cuenta como hacer algo. Por ejemplo, los declaro marido y mujer o lo condeno a 15 años de prisión. Es decir, para que una pareja pase a ser marido y mujer, alguien tiene que actuar lingüísticamente y declararlos marido y mujer. Para que alguien sea condenado a 15 años de prisión, un juez investido de determinada autoridad tiene que decir, lo condeno a 15 años de prisión. Te apuesto 150 pesos a que gana River. Bueno, la apuesta se logra, se perfecciona lingüísticamente. Bueno, también podría ser por una maquinita, pero me refiero a una apuesta así cara a cara. Te prometo que mañana te devuelvo el libro. Son todas acciones, son todas emisiones lingüísticas que cuentan como una acción. Cuentan como una declaración, como una condena, como una sentencia, como una apuesta, como una promesa. Y básicamente lo que han hecho estos autores en la teoría de las actas de habla es tratar de establecer, bueno, de clasificar los distintos tipos de actos de habla, describirlos o describir sus partes, clasificarlos y también tratar de establecer en qué condiciones esos enunciados cuentan como actos, ¿sí? Por ejemplo, para que una
misión lingüística cuente como una condena, tiene que ser un juez quien la pronuncie. Es decir, establecer esas condiciones de felicidad de los actos de habla. Bueno, la pragmática interaccional, que trata de definir las situaciones lingüísticas típicas de una cultura, por ejemplo, los roles de los distintos hablantes en esas interacciones, qué tipos de registros pueden utilizarse, cuáles son las pautas en general de conducta verbal. También están las distintas teorías de la cortesía lingüística, como las de Lakoff, Brown y Levinson, que básicamente lo que intentan explicar es cuáles son las estrategias verbales, las estrategias lingüísticas que usamos para evitar conflictos y permitir la comunicación y las buenas relaciones. Insisto, nosotros no vamos a trabajar, simplemente esto es como para que tengan un panorama de las preocupaciones de la pragmática, eso va a ser tema de la materia de semiología y análisis del discurso en el próximo cuatrimestre. Y bueno, para finalizar, tienen como lectura obligatoria el capítulo 7, la segunda parte, ¿no? Del capítulo 7 del texto El lenguaje humano de Escandel Vidal, y también pueden consultar los capítulos correspondientes de los textos de Muñoz Basols y otros, y de Walde y otros, que también tocan estos temas y pueden tener un panorama un poco más amplio de la cuestión. Bueno, muchas gracias y con esto terminamos la unidad 4.